Justamente el día de hoy vamos a hablar de esta medicina. Si nosotros, ojo, si nosotros utilizamos la acción y reacción, ojo, acción y reacción, nos perderemos de un aprendizaje. La paciencia. ¿Ya? Muchos de nosotros somos muy vulnerables a eso que el día de ayer hablábamos, del Haketsamani, ¿no? Somos muy vulnerables de que dice, oh, ya en la mañana nos lo contaba el hermanito Tecpaxin. Dice, no, aquí en la escuela yo doy clases y todos estaban alborotados, ¿no? Ya les vinieron a decir, estaban bien alarmados que no cometan ningún error, porque si no los van a deportar a sus países, porque vinieron como becarios estudiantes universitarios y todos estaban en ese caos, ¿no? Nosotros podemos crear ese caos, sí, pero también nosotros podemos vivir en ese caos, sí, es una medicina para nosotros y lo debemos de desarrollar. ¿Eh? A mí me ha pasado, tengo que entregar documentación con mi supervisor. En mi escuela se han generado ciertas situaciones que hay discusiones entre padres de familia, son pocos, 15 padres de familia. Que bueno, que esto hace falta, que esto falta el otro, que dentro de la escuela hay un pequeño conflicto entre niños, que encontramos dos niños que les gusta tomar lo ajeno, que alguien ya perdió su lápiz, que alguien ya le pegó el otro, que, que bueno, somos dos, que mi personal dice, maestro, yo no voy a poder venir mañana, es que tengo un problema personal, que el carro se descompuso de su servidor, no sirve ahorita, ¿y cómo me voy a trasladar? O sea, todo ese caos, toda esa presión te empieza a consumir, ¿no? Eso es justo algo que de ahora, en esta actualidad, debemos de desarrollar esta medicina. Pero ¿cómo? Lo que me ha funcionado mucho a mí es esto. Bajar la energía y enviar. Todo se va a arreglar. Nada gano con presionarme con ese estrés. Ahorita las enfermedades físicas, fisiológicas, es por tanto estrés, ¿no? Y ese es lo que quiere el sistema, de que estemos distraídos de aquí para allá. Que no nos concentremos en lo principal, en lo básico. ¿Y cuál es? En nosotros. En nosotros, ¿no? Yo tenía el mal hábito de que me decía mi supervisor, lo quiero para mañana este trabajo. Y ahí estoy desvelándome y ya ni sé qué hacer, ya me bloqueé porque tengo que dar clase en línea, tengo que atender a mis niños, tengo que revisar sus trabajos. Ahora, yo no digo que no lo hacía así, ahora digo, vamos paso por paso. No te presiones, no te presiones. Un baño con agua fría, después de ese baño, agua fría, vamos, vamos por paso. ¿Qué puede solucionar
Ahorita, ¿qué es lo que pues no? Pues puedo, el internet está muy lento, ¿no? No puedo subir la información en la plataforma, pero puedo revisar aquí los materiales, pero puedo organizar mis materiales, ¿sí? Pero puedo empezar a tallar los bastones, pero puedo empezar a trazar mis bastoncitos de carrizo. En lo que se compone un poquito el internet, yo ya estoy avanzando. Esa es una medicina. Y hermanitos, lo debemos de manejar. Yo les pido que si queremos vivir más tiempo, una de las cosas que hemos descuidado, y siento que muchos lo estamos obviando como que, no pasa nada, es esa presión. ¿Eh? Híjole, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer la presentación del libro, ahora tengo que editar esto. Tranquiliza. Mira la noche, está hermosa estrellada. Mira la flor, no está apurado por florecer. Sabe que va a marchitarse. Tranquilízate. Si es que dentro de esa presión me doy mi tiempecito, me duermo un ratito y sigo trabajando. A mí me ha funcionado. Ojalá también ustedes tengan sus propios métodos, sus propias estrategias de controlar ese cocolistri. ¿Qué es cocolistri? Es una enfermedad. El de todo lo queremos así, miren. Y todo lo que hacemos así, rapidito, no dura. ¿Mm? Vayamos forjándonos. Hoy, ¿qué has hecho para hacer medicina para los demás? Hoy, ¿cómo hemos sido como medicina? ¿Qué hemos sido como medicina? Hoy, ¿cómo fuimos como medicina? Y eso es lo que debemos preguntarnos todos los días. ¿Hoy fui medicina o fui veneno? Ni uno de los dos, porque a veces sucede. Pero debemos de tomar conciencia de que de una u otra forma seamos medicina. El día de hoy les quiero compartir uno de los pequeños cuentitos que les voy compartiendo, que justamente habla de un personaje muy importante en los pueblos originarios, que siempre hay una, Cihuatlapahtisquetl. ¿Qué es Cihuatlapahtisquetl? Malinalxochitzin. Esa es una anécdota real, ¿eh? Existió este personaje. Ya está en otro plano, sí, pero sí existió. Y fue una de las mujeres medicina, excepcionales. Siwa, la palabra siwa viene de la palabra siwat, la energía femenina. Tla, la partícula tla de tlacat, persona. Tlacat no es hombre, ¿eh? Es persona, que incluye masculino y femenino. Pa, de pahtli. Esto ya lo vieron ustedes en la clase de náhuatl, cuando vieron los sustantivos de actor. Tamachtihket, temachtillani, tlacatlapastihket, sihuatlapastihket, ¿no? Lo vieron ustedes con el maestro José Gerardo sobre estos sustantivos de actor. ¿Ah? Bueno, entonces, de pastilla, ¿no? De pastilla, de curar. Malinal, de malinali, de flor de esta planta de enredadera.
xochitl. Es una flor que es de enredadera, ¿no? De enredadera. Es una medicina muy interesante, ¿sí? Entonces, podemos decir como una interpretación el nombre de este Huehuetlactoli como mujer medicina, planta de enredadera con flor. Y esta plantita es una plantita de poder, ¿sí? Se dice que en aquellos tiempos, cuando aún se sigue practicando, cuando los papás eran los que decidían con quién se casarían las jóvenes. Y por lo general las casaban a los 12, 13, 14 y hasta 15 años. Y por lo general, el hombre con el que se casarían eran mayores de edad, más de 20, ¿sí? O sea, era como algo natural que sucedía, ¿no? Algo natural que iba suscitándose, pues como una cultura generalizada, ¿no? Inclusive las mujeres ni los hombres ni sabían con quién se iban a casar porque los que decidían eran los papás. Sí, los papás de la jovencita con el del jovencito ya hicieron un acuerdo, dicen, no, pues, inclusive los papás del muchachito, ¿va? Oiga, me gustaría que su hija se case con mi hijo. No, pues sí, adelante. ¿Cuánto es el dote? ¿No? Decimos cuánto. No, pues deme unos 10 chivos, queremos una comidita, va, solo le se hace la fiestecita. Pues mija, él va a ser tu marido, él va a ser tu esposo, pero ni lo conozco, se irán conociendo. Así era la tradición. Poco a poquito se fue borrando eso. Se sigue practicando en algunas familias. Sí. Bueno, ya puestos en contexto de este pequeño relato anecdotario, se unen esta jovencita de 12 años, Malina Xochitzin, ¿ya? Hacen esa unión, los casan, pero la jovencita no sabía ni siquiera pues la noche nupcial, ¿no? Pues igual el joven pues trataba de comprender a la muchacha, ¿no? A la muchachita, a la jovencita. Ahorita nosotros podemos decirle niña, pues se imaginan, de 12 años. Pues la jovencita antes de que le dijeran que se va a casar, pues no sabía ni qué era eso. Ella era feliz yéndose al río como cualquier niña, ¿no? Haciendo sus quehaceres. Pero llega el momento en que le dicen eso. Y ella misma le dijo a su familia, pues yo no me quiero casar. No tengo intenciones, pues, de casarme, ¿no? No tengo intenciones de hacer eso. Pero desafortunadamente, pues le dijeron, es que necesitamos que tú te cases porque pues ya no nos alcanza. De una u otra forma, la mamá convenció a la muchachita y se pasó un año, pasa 2 años, y he ahí la preocupación de la familia, ¿no? Cuando dicen, pues es que ya pasó el tiempo, ya deben de tener pues, un bebé, ¿no? Ya es justo. No era bien visto una pareja sin hijos. Dos, tres. Checa, el perrito quiere salirse también. No tienen hijos. Y entonces, pues empezaron a preocuparse, ¿no? Mm. Igual el hombre le decía a la muchachita, ahora ya tenía 15 años. Salte, Rex. Rex. Sí, bueno. Entonces, ¿qué pasó?
Pues el hombre ya le exigía, oiga, oiga, señores, pues mira, aquí les traigo su hija, no se puede embarazar, ¿qué pasó? Pues yo también ya quiero tener hijos, ¿no? ¿Eh? Entonces, en ese momento, pues la muchachita dijo, no, pues si es que yo no quiero tener hijos, no, es que tendremos que curarte, tendremos que sanarte. Y hay una creencia, ¿no? La llevan con la señora, una señora, y le dice, no, es que su hija tiene su serpiente. Y eso todavía se vive en estos días. Que en la columna, en la espalda, se nota como el vello de la piel se ve como si fuera una serpiente. ¿Sí? Y dice, no, le dice la señora, no es que su hija, es que su hija tiene su serpiente, esa serpiente es el que se va comiendo todos sus hijitos. La tenemos que curar. Dice, sí, pues ¿qué hay que hacer? Lo que se hace todavía se hace. Un tatuaje. Un tatuaje en forma de cruz, pero no la cruz católica. Es una cruz de las mismas proporciones, ¿no? Como los cuatro rumbos, y en medio se, se trata de hacer un pequeño círculo con tinta negra como tatuaje. Y le hicieron esa sanación sin anestesia y al año la muchachita se embaraza. Ya tenía sus 16 años. Se embaraza y pues el hombre era feliz, ¿no? Muy contento, pues ya, está embarazada la mujer, ¿no? Pero ella de hecho no pensaba tener familia, la muchachita. Pasa el día, justamente tenía 7 meses de embarazo, la muchachita. Va al campo a juntar hierbitas porque a ella le encantaba colectar estas hierbitas, por eso le pusieron el nombre de Malina al Xochitzin, porque pues antes, si ese es tu nombre, tú te tienes que adaptar, tienes que empoderar ese nombre. Y dice, pues fue a cortar, pues dice, son 7 meses, falta todavía 2 meses, ¿no? Fue, y justamente en ese momento que empezó a cortar estas hierbitas, escuchaba como un zumbidito y no puso atención. Dice, no, pues habrá un animalito. Sigue cortando, los echa en su morralito, llega a la orilla del río y nuevamente escucha un zumbido, pero ahora escucha un murmullo. Ve por todos lados. No, pues no hay nadie. Empieza a lavar sus hojitas para llevarlos limpios y preparar sus tecitos, porque ella también se dedicaba a eso, a vender hierbitas, tecitos y todo eso. En ese momento se mete al río y siente como en sus pies, esa vibración, como cuando nos da calambre. Empieza a vivir y ya no se puede mover, como que las energías empezaron a circundar en todo su cuerpo. Y quedó como paralizada. Empezaron a darle los dolores, esos dolores de parto. Nace justamente su bebé prematuro y al estar como paralizada, su bebé cae en el agua, se ahoga y se lo lleva al río. Ella alcanzó todavía con sus fuerzas a recostarse en la orillita del río, ¿no? Su esposo preocupado, ¿dónde fue? Si alguien la vio y algunas personas le dijeron, sí, la vimos a la orilla del río, iba cortando hojitas. Ah, pues voy. Luego la fue a encontrar tirada y pues todavía tenía sangre en sus pies. Y entonces le preguntaba, y el niño estaba en shock, la señora, la muchachita. Pues era una niña. Y el señor, molesto, claro, usted sabe, la gente de antes. No, pues tú ya no me sirves. Tú no me sirves para tener hijos.
ahí queda, ahí la dejó tirada, ¿no? La dejó tirada y ella estaba inconsciente. En ese momento, cuando en esa noche, ella sintió como alguien vino y la abrazó, ¿no? La sanó, sintió ese calorcito en su cuerpo, como esa sanación. Solo vio como un hombre, tipo hombre, lleno de hojas en su cuerpo, la acomodó, puso una fogatita, le preparó algo, le dio de beber y al día siguiente ella despertó, ¿no? Sana, ya sana, pero ya no tenía el bebé. Se va a su casa, su esposo la corre, ¿sabes qué? Tú no me sirves como mujer. Agarra tus cositas, vete por favor, o te voy a yo ir a entregar con tu familia. Es más, yo voy, ¿no? La lleva, la entrega, y pues sus papás le dicen, ¿qué pasó? No, pues les cuenta lo que pasó. Dice, no, entonces no, no le creía. Sí, entonces la muchachita decía, yo era feliz, yo era feliz, yo no sé por qué me hicieron esto. Y pero sanó y seguía yendo a cortar hierbitas, ¿no? Va a ese mismo lugar para recordar todo lo que pasó. Nuevamente empezó a escuchar esos zumbiditos. Se le hace tarde, había luna llena. Entonces, ese mismo río escuchó esos murmullos que le decían, es que tú estás destinada para ser mujer medicina. Empezó a estudiar los ciclos lunares, cómo utilizar estas hierbitas, cómo conectarse con la abuelita Chalchihuitlicue. Inclusive en sus sueños le decía, no te preocupes por tu bebé está vivo, tu bebé regresará, yo te la cuido, yo te lo voy a cuidar, no te preocupes. Termina esa misión de conocer, tú eres medicina. Al conocer los ciclos lunares, de ella viene la información que en algún momento yo les he dicho. ¿Por qué luna nueva, luna llena, cuarto menguante, cuarto creciente? Ella lo, ella es la que transmitió ese conocimiento. Empezó a conectarse, empezó a convivir en armonía, hasta después comprendió que ese hombre era Pastecas, el que le ayudó a sanarse. Después de todo eso, ese proceso, el que era su marido, encontró otra mujer y pues tuvieron sus hijos. Y ella, aunque la iban a pedir otros señores viuditos que ya eran gente grande, querían casarse con ella, pero ella ya no aceptó, dijo, no, yo no quiero, yo no quiero vivir lo que ya viví con una pareja, yo soy feliz así. Entonces, ella, para alimentarse, porque sus papás también eso lo veían mal, en esa época, una mujer dejada, decimos dejada, o sea que su marido la rechazó, pues no era bien visto tenerla en la familia. Pues ella se fue a vivir al campo, le pidió de favor a su papá que le diera permiso vivir en esa cabañita de madera ya que tenían en el campo y empezó a juntar toda su medicina. Y era feliz viviendo de esa manera. Después de eso, ¿qué pasó? Empezó a ir de casa en casa vendiendo sus hierbitas, sus tecitos. Con el dinero que ganaba, compraba lo que necesitaba, como jabón, como otras cositas que no podría hacerlo, pero toda su alimentación lo conseguía en su pequeña parcelita. Pasado esto, encuentra a otras mujeres y que también les gusta ese tipo de vida, ese tipo de medicina. Entonces esta abuelita se convirtió en esa abuelita
empezó a enseñarle a las demás mujeres a utilizar la medicina para su cuerpo y la conexión con la luna y con Chalchihuitlic, con la madre tierra, con toda la naturaleza. Les empezó a enseñar la medicina de la tierra. Empezó a formar esta abuelita Malina al Xochitzin, empezó a formar un pequeño grupito de mujeres, ¿no? Y entonces, cada vez, cada vez que había una mujer embarazada en el pueblo, iban por una de ellas. No precisamente la abuelita, porque casi ella ya no salía, porque se dedicaba a enseñarles a trabajar la tierra, a cómo conseguir esa medicina. Iban y la cuidaban, desde cómo acomodar el bebé con el rebozo, porque lo sentían el bebé, lo vibraban, si viene sentadito, lo iban poco a poquito acomodando para que pueda nacer sin complicaciones. Ella dejó un legado de conocimiento, ¿no? Por eso, ahora, ella conocía de numerología, o sea, los números. Ella conocía de los astros, de la luna, su ciclicidad, de la ciclicidad de las plantas, de la ciclicidad de las plantas frías y las plantas calientes, del uso de las abuelitas para el temazcal, del uso del cuerpo, del uso de la menstruación como medicina, ¿sí? Y desde entonces, ella ha sido y fue y seguirá siendo porque su conocimiento sigue vivo en el círculo Cihuatlapastíquer, Malina al Xochitzi, y vive todavía aquí y aquí de muchos del círculo. Esto es el tiempo que yo les hablo, pues es la época de, precisamente, en la época de como de 1920, 1925, y sigue vivo ese pequeño cuentito. Si ustedes en algún momento lo quieren transmitir este cuentito, adelante. Solo digan, lo único que les pediría, que la abuelita Malina Xochitzin fue la mujer que retoman como una mujer guerrera, segura de lo que busca y segura de lo que pide, ¿sí? Y lo mismo les digo yo, ella buscó y encontró en la adversidad una oportunidad de servir como medicina, ¿sí? Pasó por diferentes circunstancias, así como dice el relato, pero al final lo logró. Y lo que nos enseña este pequeño cuentito, y pues lo estamos haciendo de manera ilustrada, recuerden, son 20 cuentitos, son 20, y cada uno relacionado con el tonal. Si alguien quisiera ayudarme en escribir esos cuentitos, le agregamos el tonali, describimos la cualidad del tonal, por ejemplo, malinali, la hierba de flor de enredadera medicinal. Podemos crear un libro. ¿Alguien de los hermanitos? Pues quién sabe, ahorita no creo que no se conectó el hermanito Tecpatzin, Josh, me parece que tiene temazcal el día de hoy, pero imagínense todas las recetas que tuviéramos como esta medicinita. El levantar las sombras, medicina. El sanar nuestro cuerpo con saumar, con ese chile seco para expulsar esa energía negativa que está dentro de nosotros, sería interesante.
¿Entienden? Todo eso, armar un libro. ¿Para qué? Ese es el sueño anhelado. ¿Para qué? Para que llegue a más gente, sin importar dónde estén, ¿sí? Ahorita nosotros los que estamos aquí estamos dispersos. Y yo sé que va a llegar esta pequeña clase, este video, a otros hermanitos que estén lejos, pero que sepan que esto existe. Por eso yo les decía, el día de hoy, ¿qué ha sido? ¿Medicina o veneno? Pues seamos como la abuelita, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las adversidades, de las situaciones no tan gratas, pues vayamos en ese camino. Lo que yo ahorita estoy ensoñando y soñando despierto, yo sé que lo voy a lograr y lo lograremos. Estoy seguro que lo lograremos. Si yo me quedo en el camino sin poder lograrlo, alguien de ustedes lo podrá lograr. ¿Por qué? Porque ahí están las grabaciones, porque ahí está el material, sin ambición de ganar ni miedo de perder. ¿Por qué? Porque así como se nos dio, así se los damos a ustedes. ¿Entienden? Y eso es una medicina. La ignorancia es una enfermedad. El egoísmo es una enfermedad. El ser déspota, arrogante, es una enfermedad. Así lo consideran los abuelitos. Y para eso hay una medicina. Es una enfermedad y hay una medicina para cada enfermedad. Y aquí es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Malinali, hierba de enredadera. Vaya, lo que dice Malinali, de Malina, o sea que hagan de cuenta que se va dando vueltas en espiral. Esa es la hierbita de enredadera, ¿no? Así como el año decimos Shuir, es esta hierba que va enredando, que año con año, pues va avanzando, no va creciendo. Al mismo tiempo, decirles a ustedes que justamente esta hierbita nos habla de esa ciclicidad, de encontrar nuestro camino. Pero lo más importante es empezar a avanzar en sincronía con todos los demás. Hoy es un día 10 hierba, Mahtlaxli malinal. Pasteca viene de la palabra pah, pahtli, ¿sí? Pahtli es medicina. Te, la partícula T es persona, de teot, de persona sagrada. Somos nosotros. Catl, de tlacatl, persona sagrada. Oh Señor de la medicina. ¿Sí? Es su protector de Malinaldi. Su protector es la mismísima medicina. Todas las hierbas, todas las plantas, todos los árboles son medicina. Son medicina. Pero en exceso son veneno. Ujú. Van a decir, ¿cómo? Por fin. ¿Es medicina o es veneno? Ojo, por eso hay una medida. Agrégale 3 hojitas. Agrégale 5 hojitas o 2 pizcas. Porque si le pasas de esa medida, se convierte en un veneno. Lo mismo decimos nosotros en México
con esta palabra. Quizás no lo podamos considerar como una palabra florida, pero podría ser como una aseveración, ¿no? Como un comparativo. Los dichos populares. ¿Y de dónde salen esos dichos populares? Del pueblo. Son como el huevo es Tlastoli porque es algo real. Ni todo el dinero, decimos a la mujer, ni todo el dinero, ni todo el amor, ni todo el dinero. Luego decimos, ¿verdad? Ni tan tan, ni muy muy. Hay muchas frases. ¿Y por qué se utilizan? ¿Por qué creen? Porque se retomaron de los pueblos originarios y siempre utilizaban esas frases. Porque esos dichos populares no vinieron de España, de esos jolines que vienen de allá. Nacieron aquí, ¿me entienden? ¿No? Dice muchas cosas que a través de esos dichos o refranes que enriquecen nuestro idioma. ¿Por qué digo nuestro idioma? Porque pues ya es parte de nosotros, no podemos renegar, no podemos quedarnos en el eterno odio, rechazo, maldito. No, ya no, ya es parte de nosotros. Pero no con eso decimos, no, pues sí, no podemos renegar, es parte de nuestro país. Pero bueno, regresando a lo nuestro, ¿no? Todo con medida, nada con exceso, decimos. Hasta la belleza cansa. Esa es una canción, ¿no? Pero bueno, entonces, hermanitos, la medicina justamente de eso nos habla, ¿sí? Pastecatl, aquí está, miren, Pastecatl, el señor de la medicina. Curioso, algo muy curioso que nosotros, encontramos, ¿sí? Sí estamos grabando la clase, hermanito, estamos grabando. Ujú. Sí, hermanitos. Pastecatl, si ustedes pueden ver su investidura, él no se sienta en este asiento y dice, yo soy acá. Él está sentado a la orillita de este Ixpali, casi no se sienta, solamente se recarga, ¿sí? Y tiene precisamente un vestido, un revestimiento de su cuerpo, vean, en su tocadito tiene esto, estos hilos de tlasofteos, ¿verdad? Para tejer, solo que aquí son de color negro, azul, pudiéramos decir, ¿sí? Pues habla de eso, habla de que pastecas debemos de tejer esa relación con las plantas, ¿verdad? Además de las plantas, podamos tejer ese conocimiento con todo lo que es la naturaleza, independientemente, independientemente que no nos dediquemos a la herbolaria, pero de una u otra forma sabemos que hay medicina, hemos utilizado, comemos verduras como medicina, tomamos té como medicina en algún momento, ¿sí? Además de que Pastecas justamente nos enseña que la medicina, que el pensamiento es una medicina. Y aquí está, miren, en su nariguera tiene ese, esa nariguera blanca, ¿sí? Esa nariguera representa la armonía, el equilibrio, ¿sí? Nos habla justamente de que si utilizamos en exceso ciertos tipos de plantas, podremos nosotros sufrir esos trastornos hasta psicológicos y mentales.
Ahí están las plantitas de poder, ¿no? Que en algunos hermanitos, y es respetable, los han estado utilizando como un negocio muy rentable. Ya no lo utilizan como ya no le dan esa sacralidad y a veces lo utilizan irresponsablemente. El ayahuasca, los niños santos, esos honguitos, ¿verdad? El venadito azul y algunos solamente pues lo consumimos o lo consumen solo por morbo. A ver, ¿qué veo? ¿Qué siento? Dicen que vas a ver visiones, que te vas a conectar con tu otro yo. Estoy esperando la hora que me salga el monstruo y no sé qué tal. Inclusive, yo he escuchado de hermanitos que dicen, estoy esperando que me salga mi demonio, mi otro yo. Y yo, por respeto solamente, no les contesto nada. Dice, ¿y usted qué opina sobre eso? Lo único que le puedo decir, eso es algo muy sagrado. Y tú no puedes expresarte de esa manera de esa plantita, porque tiene vida, tiene su energía y merece respeto, tanto como tú mereces respeto, al igual que yo merezco respeto. No, pero no se enoje, es un chascarrillo. No, esto no es así. Discúlpame quien te haya enseñado a expresarte de esa manera de las plantitas, son sagradas. Ojo, no le andes jugando al valiente, no es así. Conozco a ciertas personas que por querer hacer esto se han quedado en el limbo, ¿no? Ya no han regresado, no han aterrizado eso, que no es un juego, ¿sí? Si tú lo quieres hacer por negocio, por generar tu economía, es ser respetable. Lo único que te puedo decir, esto no es un juego. Por favor, dale la importancia que merece. Ujú. Y de ahí eres tú, ¿sí? Porque eso es lo que nos dice Pasteca. Vean, en esta parte, miren, este personaje en su tocado tiene este conito todo de color blanco, ¿no? Aquí, en la glándula pineal, en la glándula de la hipófisis, la percepción. Inclusive, Pastecas nos habla de esa medicina intelectual, porque el conocimiento también es medicina, hermanitos, es medicina para nuestra ignorancia en algún ámbito de la vida, ¿sí? Tal vez yo puedo compartirles, hablarles de Tonapoali, hablarles de estos ejercicios, pero yo para cocinar me hace falta y lo he aceptado, o sea, soy ignorante en el ámbito de cocinar la comida, de preparar comida. No soy, no soy tan bueno en este caso, porque ese es conocerse también, ¿no? Y entonces lo que nos dice Patecatzin, tienes que vivir en armonía, pero también tienes que entender que hay una medicina. Y ahorita vamos a ver cada una de estas medicinas. En este, miren, esa es la lengüetita de Malinali, que, que en la mayoría de las clases que le digo, es que tiene una lengüetita de Malinali, está de color amarillo, está de color negro, ¿verdad? Es esto, miren, porque emana, dice, de tu boca, de nuestra boca, sale medicina en forma dual. Esa medicinita puede ser veneno o puede ser medicina. ¿Tú qué decides? Solo no te quejes. No, es que me está yendo muy mal. Sí, pero analízate. Haz una introspección dentro de ti. ¿Qué estás dando?
¿Qué estás compartiendo? Y al igual que este, miren, florece uno, dos, uno, dos. Está en forma dual y tiene esas dos banderitas, como medicina espiritual y medicina física. En esta parte tenemos tres flechas. ¿Se acuerdan del número tres? Tres flechas, tres objetivos principales. Tiene un chimali, un escudo que tiene insignias, tiene como esas capitas de coat. Defiende tus objetivos. Pero si estos objetivos los tienes que modificar, modifícalos. Ten una conciencia. Aquí está, miren, este Tescas, ahí está el espejo. Ten esa conciencia de poder trabajar tu espejo como medicina. Aquí hay una serpiente, chequen ustedes. Son dos serpientes que entran en el escudo. ¿Y qué son esas dos serpientes? Tezcatlipoca y Quetzalcóatl que viven dentro de nosotros. Que nos fijemos en ese espejo, en ese florecer. Aquí este sí, miren, este es esta imagen es de Zipacli. ¿Se dieron cuenta? Este sí es Zipacli, porque tiene esos como triangulitos. Es lo que se identifica con los Zipacli. Y aquí tienes, por ejemplo, sus colmillitos, tres y tres. Y en la punta aquí tenemos un florecimiento, una flor. No olvides que eres el Zipacli, es el principio, ¿no? Generador de la medicina para el florecimiento. Que para florecer, claro que te va a lastimar estos colmillitos, te van a lastimar. Este es lo físico, el carrizo es liderar, el carrizo es trabajar. Aquí tenemos como un tipo de patita de conejo, ¿verdad? Como ese amuleto que pudiéramos tener nosotros. Otra medicina, ese es el tepeyolotli. Vean, este es el tepeyolotli. Y en este tepeyolotli tenemos las dos los dos lesnas de maguey. Vean, tienes un eltilisli. Dentro de estos puntitas de maguey están encaminados a florecer una cuentita de color amarillo del conocimiento y el otro es del fluir. Dentro de este tepeyolo, sí, del espíritu de la montaña, vean, hay tres ojitos estelares. Pero dentro de la montaña, sí. Recuerden que la cuevita es el portal hacia el Mictlán. ¿Y quiénes viven en el Mictlán? Mictlantecutli, Tonacacihuatl y Tezcatlipoca. Ahí está. Y el viaje que apenas hicimos ahora con el ejercicio de Squintly es para ir por medicina, ¿no? Para nuestra sanación, para nuestro cocolis. Vemos a un personaje que un pie lo tiene precisamente en la tierra y el otro pie lo tiene en el aire. Nos señala algo interesante, ¿sí? ¿Qué nos señala? Lo material, lo terrenal y lo espiritual que no se ve. Pero hay algo más. Ujú. Que vean su mano. ¿Hacia dónde señala? Vean su pie. ¿Hacia dónde señala? La armonía. Como es arriba, es abajo. Tú decides con qué trabajar. Lo que al inicio de la clase lo correlacionamos con esto, lo que les decía.
fuego, agua y Minagua. Estoy conectándome. ¿Mm? Y si se dan cuenta, dentro de este pie que vemos aquí, tiene una bandera. Lograr con la conexión espiritual. Recuerden, la bandera son logros. Es una identidad, lo limpio. Nuestro objetivo es también tener esta bandera limpia y pura. El otro lo abraza, miren, con su manita. Y sus ojos están representados por varios ojitos. Chequen, tiene 4 ojos. Y no son los que usamos lentes, no. 4 ojitos ahí nos ponen, ¿no? Nos habla de ver por esos 4 rumbos. Pero en la cabeza, chequen, tiene una cuentita blanca. El objetivo principal es vivir con ese conocimiento limpio, puro, chipawak, limpio, hermoso. Es lo que nos toca trabajar con la medicina, ¿verdad? Fluir con la medicina. Aquí está todo, hermanitos. Qué hermoso es Parte. Qué gran conocimiento nos da Malinali. Por eso los que tienen el Tutonali Malinali, cuando no están armonizados, se quieren ir a los extremos. ¿Por qué? Porque su mente, su espíritu, su cuerpo les pide buscar esa medicina, canalizar, enfocar, objetivizar esa medicina con la que cuentan. ¿Entienden? Nuestra misma energía nos pide, utiliza esa cualidad. Que hay momentos que nos sentamos, de acuerdo a nuestro tonal, nos nace, lo voy a hacer, sin que nadie me lo diga. Yo yo me he acechado y me he encontrado que a veces llego, me siento y estoy acechando, ¿no? Porque algo en mí me dice, observa ese lugarcito. Hay algo que puedes obtener. Y por eso algunos hermanitos me han dicho, oyes, ¿por qué eres, cómo le llaman? Ah, bipolar. Si tú eres bipolar, le digo, ¿por qué? Porque hay momentos que empiezas, o sea, platicando, estás contento, pero hay momentos que te vemos nada más ¿estás triste o qué? Les digo, no, no. Llega momentos que me cruzo las manos, pero lo estoy disfrutando ese contemplar. Dice, ¿por qué será? Yo entiendo que soy ocelo. De los celos, si no está en acción, está acechando, está cazando, ¿no? Es entenderte qué energía con lo que cuentas. Y eso también es medicina. Malina, torcer algo, como torcer el mecatl. ¿Mm? Mecatatl, es decir, torciendo. Pa, tli, de pa, medicina. Te, tejua, tú, usted, de persona. Ka, lo que ha dejado el agua también, ¿no? Pastecatl. Lo que ha dejado el agua. Somos nosotros los que vamos dejando, somos agua. Pantli, medicina, ¿no? Pantli, como esa bandera también es medicina. Te, acatl, tú eres carrizo, ¿no? Pastecatl, tú eres carrizo. Tú eres una energía sagrada que no puede vivir solo. Necesitas del carrizo, necesitas. Y bueno,
Esta es la frase que nos toca estudiar el día de hoy, en la noche y parte de mañana. Dice, Shiktemaka, Wan Shimotemaka, Kempatli, Pani, Ohuinemiliscayo, Tomasewalikniwa. Entrega, entrega y entrégate como medicina en el destino de nuestros hermanos, o nuestros, sí, de nuestros hermanos o de nuestro hermano. Vamos a entregarnos nosotros como medicina, ¿sí? ¿Cómo? Con una ayuda, decíamos, dar medicina así en té, ¿sabes qué? Me siento así, así, utiliza esta medicina. Siendo nosotros medicina, no queda otro. Ni paste cateotzi, ni paste cateotzi. Yo soy la medicina sagrada, con mi palabra, con mi actuar, con mi sonrisa, con lo que yo haga. Y esta es una plegaria. ¿Para quién? Para nosotros mismos. Ni pasteca teotzin, nictemacas, o nixelia, nictemaca, o nixelia pahtli. Es un decreto, es un precepto que nosotros lo podemos emplear hacia nosotros mismos. Soy medicina sagrada. Doy y recibo medicina. ¿Sí? ¿Me entienden el poder de esta frase? El poder de esta frase que nos da es aceptar, es tomar esa conciencia que nosotros somos medicina. A veces buscamos esa medicina fuera de nosotros. Y yo lo puedo decir para los que algún momento hemos ido a un grupo de rehabilitación, ¿no? Decimos, por ejemplo, en AA, queremos que de afuera venga esa medicina para sanar esa enfermedad del alcoholismo, de la drogadicción, de ser neurótico. O sea, todos esos son enfermedades. ¿Y qué nos dicen en en esos AA? Hay un ser superior a ti que te puede ayudar. Pero ese ser superior no está allá arriba, está dentro de ti. Solo tienes que aceptar que tú eres una medicina sagrada, que recibes y das medicina. ¿Por qué es importante este precepto? Porque tenemos que aceptar. Si yo acepto, hago conciencia que soy medicina, pero también estoy abierto a que me den medicina, a que me digan, ¿sabes qué? Mira, es esto y esta es mi palabra. Ah, lo recibo con amor y respeto. Ni mis tlasos camachililieno te otzin pastecatzi. Te agradezco mi energía sagrada de la medicina. Pastecatzi. Nochipa tlen tinechmaka, uan tlen amo tinechmaka, y pampa titlamatin. Todo lo que me das y lo que no me das, porque eres sabio. Sabio y justo podemos complementarle, ¿no? Porque Pastecatl es sabio y justo. Ni moignotlahtlanilía. Pastecatzi, chinecholixtlapo. Te suplico, mi gran Señor de la medicina, abre el corazón y rostro, ¿sí? Abre el corazón y rostro. ¿De quién? De mí. Permíteme
dar esta medicina con mi rostro, con mi identidad, con mi yo real, sin máscaras. Y con el corazón, que eso que yo dé, que sea de corazón, no nomás porque me lo están exigiendo, tú dame, a ver, tú da la palabra. No, sin esperar a veces nada a cambio, porque hay gente que te dice, oyes, me acaban de decir o me contaron, alguien me dijo, un amigo de un amigo, que tú eres bueno para sanar. Y lo primero que pregunta la gente, ¿cuánto me va a cobrar usted? ¿Cuánto me va a cobrar usted? Y para los charlatanes, para aquellas personas que solo buscan, sí, claro, yo soy, híjole, soy el iluminado, yo soy el saberlo todo. ¿Qué te parece unos 20,000 pesitos? ¿Qué? 20,000 pesitos. Soy muy bueno, ¿eh? Soy muy bueno. Pero hay otro tipo de sanadores y espero que seamos ese otro tipo de sanadores que te dicen, oiga, ¿y cuánto me va a cobrar usted para curarme, para sanarme? No, pues, no, no te preocupes. Tráeme este y este material, te sanamos, ¿sí? También tienes que poner de tu parte para que tú te sanes, a sincerarte contigo mismo, ¿verdad? Necesitas entender que eres, tú eres medicina también y te puedes curar. No, pero dígame cuánto me va a cobrar. No, no te preocupes. Lo que tú me puedas aportar, sin dañar tu economía familiar. Imagínate, yo me aprovecho de tu necesidad porque necesitas medicina. No, pues son 20,000 pesos. No, no, pues es que no tengo, no te puedo sanar. No, no te daré medicina. Si tú no tienes con qué pagar, olvídate, yo que yo te puedo ayudar. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es algo difícil de aceptar de que la persona por su necesidad de querer sanarse, pues va a privar de su alimentación o de algo que necesita con su familia para que te lo dé a ti. Y a veces tú no lo necesitas tanto de esa manera. En algún momento vino un hermanito, me dice, oiga, me dijeron, primo de un primo, que usted sana. ¿Ah, sí? ¿Y qué tienes? No, pues yo me siento desesperado, quiero ir. Ah, a ver, vente para acá. Mírame a los ojos. Sus ojos traía ojeras, traía ojos amarillentos. Te espantaste en algún momento, ¿verdad? No, yo no tengo miedo. No necesitas mentir conmigo. ¿Dónde te espantaste? No, pues tal parte que fuimos a un baile y saliendo, pues sí, ¿no? Salió un animalito así de grande y corrimos y me espanté. Es tu tonal, ¿no? Pero pues es que no traigo dinero. No te preocupes. ¿Cuánto traes? No, pues ¿cuánto traes? No, pues tanto. Bueno, compra flor de cempasúchil, copal, un poco de mezcal y, y un collar de flores, xochicóscal de cempasúchil. Vamos a levantar tus hombros. Hicimos su ceremonia con matecocoli, con la tierra, ¿no? Con el agua, con el aire, con Tonatiuh. Hicimos todo el proceso. Y me dice, ¿y cuánto le debo? Lo que tú me puedas ofrendar.
sin dañar tu economía familiar. Pues dice, lo que yo quiera o lo que tú me cobres. No, lo que tú puedas. Dice, pues, a ver, traigo mi cartera. Traigo 20 pesos. ¿Te lo puedo dejar los 20 pesos? Pues es tu decisión, ¿no? Pasa un tiempo y regresa y dice, oiga, otra vez. Ah, sí, qué bueno. Pero ahora trae un carrito bien bonito. El mismo tiempo lo hizo reflexionar. La primera vez yo sí fui egoísta, no le pude dar lo justo, pero mire, ahorita le doy esto. Yo no te lo estoy pidiendo, pero si me lo quieres dar, bienvenido. A eso se refiere, darle tiempo a lo justo. Dice, Xictlahuilhui no hui pahteca liscayo, campani moyecnemitis. Ilumina mi camino de la medicina en donde me armonizaré. ¿A quién le estamos pidiendo? A Pastecatzi. Esta es la plegaria. Ni mocalactía y camiec mahuizor, nictemacas, guanixelis, yoltonal Pastecatzi. Me comprometo con mucho respeto y honor dar y recibir medicina del alma y el espíritu, o del tonal y del náhuatl. Es un compromiso. Lleva los tres claves, los tres preceptos. Agradece, pide y comprométete. Esa es la plegaria Pastecatzi. Pastecateotzi, la energía sagrada de la medicina. Dice, yo soy la energía sagrada de la medicina. Pero le estamos pidiendo a Pastecatzi. Este es otro tipo de medicina. Ya después de que dimos la plegaria, nuestra palabrita, nuestro recito al abuelo de la medicina, pues para que nos ayude, para que tengamos esa conciencia. Mishkoa pastekatsi, tlenochi, tlanemiliscayo. ¿Qué es Mishkoa pastekatsi? La medicina del universo. Teopastekatsi. Estos son los diferentes tipos de medicina. ¿Qué es? Teopastekatsi es medicina energética, de la energía. Nahualpastecatzi, medicina espiritual. Xiupastecatzi, medicina de la herbolaria. Yolpastecatzi, medicina emocional, o sea, la palabra sabia. De los cuentitos, eso es para, para aprender de la vida. Tezcatlipo, Tezcatlipocahpastecatzi, medicina de la conciencia. Porque hay una medicina para trabajar con la conciencia, ¿no? Para trabajar, ¿sí? Sí, hermanito. Qué bueno, hermanito Manuel. Esta plegaria de la medicina. Yo lo hago en la mañana y en la noche. Ahorita terminando la clase, prendo mis dos velitas. Agradezco por todo lo que se me dio en abundancia, pero sobre todo en salud. Tal vez me duele alguna parte del cuerpo un poquito, pero estoy vivo. Nadie de los integrantes de mi familia, afortunadamente, está enfermo. No se ha accidentado nada. Quizá el dinero no lo tengo en montañas, pero tengo lo suficiente para comer. No, no, no envidio ni ambiciono lo que tiene el otro hermanito. Si lo tiene porque se ha esforzado. Yo tengo lo que merezco, pero sigo trabajando sobre lo que yo amo y lo que yo quiero. ¿No? ¿Por qué? Porque el universo es tan justo y abundante que hay para todos y hasta sobra.
Le digo al abuelito Pastecatzi, yo no te pido que me des, yo te pido, ponme, acomódame en ese lugar donde yo pueda conseguir esa abundancia que busco, en conocimiento, en afecto, en entendimiento espiritual, energético y, ¿por qué no?, en lo económico. Y gracias al Padre Universo, cuando empiezas a vibrar en esa sintonía, encuentras todo, no por costales, pero lo justo para ti existe. ¿Sí? ¿Cómo voy a pedir que va a pensar usted, maestro, que haya una abundancia, que voy a ser feliz, voy a hacer medicina, si tengo a mi familiar enfermo? ¿Qué ganas con renegar? ¿Ganas algo? ¿Solucionas algo? No. Entonces, estos son los diferentes tipos de medicina que podemos encontrar en, en el mundo, en este aprendizaje que estamos teniendo. ¿Sí? La primera, Nimoyolcuepas Pastecatzi. Me convertiré en energía de la medicina. Por favor, cada vez, cada vez que ustedes intencionen dar medicina, este simple frasecita como parece, tiene mucho poder. Cuando inicio yo cada clase, esta es mi frase. Se los comparto a ustedes. Ojalá y les sirva. Cuando inicio, ya sea una sanación, ya sea saumar, desde lo más simple, de dar una palabra, de dar una opinión, siempre es Nimoyolcuepas, Pastecatzi. Me convertiré en energía de la medicina. Porque yo no sé qué situaciones estén pasando ustedes atrás de esta pantalla donde nos estamos comunicando. Yo no sé qué situaciones difíciles estén pasando ustedes, pero el pequeño tiempo que nosotros estamos aquí compartiendo la clase, quiero y le pido al abuelo Pastecatzi que se sientan tranquilos, que se sientan en armonía, que se sientan valorados, que se sientan amados, que nos sintamos como familia, como hermandad. Eso es una medicina. Hacer que la otra persona se sienta importante, pero sobre todo tratar a la otra persona como me gustaría que me traten a mí, ¿sí? Porque lo que estamos acostumbrados, no, a mí sí que me traten bien, por donde yo camine, que pongan una alfombra acá. Pero tú, ¿cómo tratas a los demás? ¿Estás siendo recíproco? Si exiges flores, ¿estás dando flores o basura? No exijas flores si no estás dando flores. Teopastecatzin, la medicina energética. Cuidar de tu energía, de las energías negativas, ladrones ocultos en diferentes espacios y personas. Irónicamente, de la familia. Fíjense, como el gusanito valiente. Tú, dando medicina, por favor, si tú no sabes nada. ¿Y quién te lo dice? La familia, la familia. Dentro de mis hermanas, son
6, yo soy el séptimo, el último y el hombre, ¿no? Entonces me dice, ahí está el brujo, es el sanador, en tono de burla. Yo lo único que hago, les digo, sí lo soy, tengan cuidado, no lo voy a convertir en sapo, ¿no? Pues tomar conciencia que sí somos generadores de energía, que la otra persona que sienta que te quiere ofender, que te quiere sacar de ese aquetamani en el que estás, fácil, no tienes por qué pelear con ellos. No, pues quieres esto y eso. Sí lo soy, claro. Si lo crees, lo creas. Tomar conciencia si somos generadores de energía, acumuladores o ladrones de energía de nuestros semejantes. ¿Qué somos? ¿Generadores de energía? ¿O solamente acumulamos energía? ¿O somos ladrones de energía? Los ladrones de energía, lo que les digo, luego se burlan de nosotros. Ah, mira, ya se siente, chamán. Inclusive algún niño, algún momento dice, oiga, ¿usted es un diablero? ¿Qué? Diablero, el que carga el diablito para cargar cosas. No, diablero, porque había una serie no sé si en Netflix o dónde, le llamaban el diablero, ¿no? Hasta después entendí que me dijeron, no, pues sí hay una serie que se llama El Diablero, que justamente manejan esas energías, ¿no? Y ya nuevamente me pregunta, ¿sí usted es diablero? Ujú. Aquí traigo mi polvito mágico, mi morralito. Ven, ven, te voy a convertir ahorita en una rata. Y se me queda el niñito, en verdad, es en verdad. Así es, pero a ti no te voy a convertir porque eres un niño muy inteligente, muy sabio. Ah, sí, en verdad, sí. Y vamos a ser amigos, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Entonces, es esa parte, entender, tomar conciencia que somos. Y una de las cosas importantes que muchos no lo hacen, mirar a los ojos con las personas que interactuamos. Mirar a los ojos. Alguien nos está hablando, ponerle la atención debida. Pero también es una forma de verlo si está tan seguro de lo que está hablando. Muchos de nosotros decimos, alguien nos está hablando, pero nosotros, sí, dime. Y aquí estoy con mi celular. Sí, 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 te estoy escuchando, claro. Ajá, ¿en verdad? Y todavía, irónicamente, estás viendo el video. ¿Qué me decías? Es una falta de respeto, hermano. Es una falta de respeto. Dedicarle tiempo a quien merece ese tiempo. Sí, es esta parte, teopasteca sin energética. Debemos de cuidar nuestra energía, esta parte. Yo siempre he dicho, si alguien que me está hablando y no me pone la atención debida, simplemente le digo, ¿sabes qué? Cuando tengas tiempo, platicamos. No, pero mira, yo vine porque quiero. Cuando tengas tiempo. O otra cosa, apaga tu celular y platicamos. Para mí es una falta de respeto de que Dios esté hablando y tú estés en tus asuntos. O me atiendes o atiendes tus asuntos. Punto. Límites. Tú no me vas a venir a desarmonizar mi energía. Ujú. Entonces,
Esa es la medicina energética que nos los pueden robar. Hay que cuidarlo. Nahualpastecatzi, la medicina espiritual. Medicina para una misma, autoconocerse es la parte fundamental para vivir en armonía, ¿no? Este es una medicina, el conocerte a ti mismo. ¿Cuáles son tus potencialidades y cuáles son quizá tus defectos? Algunos decimos, ¿no? Por 13 días no juzgar ni tomar tan a pecho todos los mensajes que nos ofrecen los demás, buenas o malas. No los tomen tan personal. Dice el doctor Miguel Ruiz en su libro Los Cuatro Acuerdos, no te tomes nada personal, tranquilízate, es la opinión de él o de ella. Si tú sabes quién eres, pues de qué te preocupas. No permitas que te robe tu tranquilidad. No permitas que te robe tu tiempo, lo que les decía hace ratito, ¿no? Oye, es que eres la gran persona. Muchísimas gracias, te agradezco. Pero eso no me hace sentir que se esponje mi guajolote, deseamos mi ego, ¿no? Recibirlo con humildad. Muchísimas gracias, hermanito. Te agradezco. Pero que eso no te cambie, no eleve tu ego. Seguir en conexión con los y las abuelas que ya transmutaron al Mictlán. Honrarlos. Honrarlos y darles crédito a ellos. Como hace rato del cuentito de Malina al Xochitzin, ¿no? Yo les pude haber dicho, este cuento es mío, yo lo investigué, yo lo escribí. No, alguien más lo cuenta y yo lo que hago es transmitirle a ustedes eso que a mí me contaron. Algunos de ustedes son muy buenos ya para viajar al Mictlampa y obtener información. La hermanita Leti ya ha avanzado en ese aspecto. Ya tiene un nivel como los que lo hacen los abuelitos del segundo círculo. Percibir, detectar toda esa información. Segundo círculo. ¿Pero por qué? Lo trae en su sabiduría ancestral. Seleccionar como mínimo 2 personas para transmitirle la espiritualidad. Es una tarea. Vamos a buscar a 2 personas, a alguien más, para enseñarle esta espiritualidad. Y una de las formas que ustedes pueden utilizar, a mí me ha servido mucho, cuando les digo, ¿cuál es tu tonal? Una pregunta sutil, ¿y qué es el tonal? Ahí ya tengo el interés. Fíjate que el tonal es sobre la cuenta del tiempo, con tu fecha de nacimiento, hora de nacimiento, se hace una correlación del calendario gregoriano con el calendario anahuaca para poder buscar tu tonal. Son 20 tonales, uno de estos 20 nos corresponde a nosotros para asignar nuestro nombre. Y ese nombre se empodera y ese nombre nos dice para qué somos tan buenos y para qué no somos tan buenos. ¿En serio? Ujú. Sí. Es otra pregunta muy sutil. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tardas en no respirar o aguantas en no respirar? Um, ¿Un minuto? ¿Podemos contarlo? Pongo mi cronograma en el celular. Claro. ¿Puedes ayunar sin de respirar? No, pues no, si me muero. Ujú. ¿Le has agradecido al aire, al abuelo viento?
No me he puesto a pensar en eso. ¿Y por qué no lo haces? ¿Le has agradecido al sol porque te da luz y calor? ¿O cuánto te ha cobrado? No, pues nada. ¿Al agua? ¿A la tierra? ¿A la montaña? Muchos dicen, ¿y eso dónde se aprende lo que me está diciendo usted? Lo hacían los abuelos, ¿sabías? Y no les llamaban dioses, les decían abuelo, les decían papá. ¿Por qué? Porque somos parte de ese universo. Ah, quiero saber más. Ahí donde entramos nosotros, donde entran ustedes ya con toda la explicación, ¿no? Por eso nos dice que es un ejercicio. Ofrendar un objeto o energía espiritual. ¿A quién le vamos a ofrendar? A alguien más. Mira, traigo, yo he portado este collar por 2, 3 cenas y aquí tiene la insignia del tecólotl. Para mí esto es muy importante porque tiene mi energía. Me lo entregó alguien muy importante y yo, en verdad te digo, cada vez que se te olvide agradecer al aire, te lo pongo. ¿Me das el permiso? Sí, con el permiso de tus guardianes, de tus energías, se lo pone. Y lo estoy ofrendando. Es una medicinita que si sembramos en terreno fértil, va a florecer. Y si no, ahí está el intento. Cualquier amuletito que tengamos. Empoderar un bastón de poder que durante 13 días se empodera para autocurarse o curar a alguien. Ojo, le hemos dado poder con todo respeto a nuestros santitos y le damos muchísimo reverencia porque nosotros les damos ese poder. ¿Y por qué no agarramos nuestro bastoncito? Este es nuestro poder. Y asegurar que con este bastoncito voy a sanar a los demás. Agarro el bastoncito y le pongo en la cabeza al hermano. Siente el vibrar de mi energía en el pecho, en el lugar donde le duele. Y este bastoncito, ¿de qué puede ser, maestro, el bastón? El que ustedes consideren. Es que lo quiero hacer de carrizo, hazlo de carrizo. Lo quiero hacer de un arbolito muy especial que me regalaron, hazlo de eso. ¿Qué le agrego? ¿Eres medicina? ¿Una plumita? A lo mejor una ofrenda que te dieron, por ejemplo, a mí me gusta ofrendar estas patitas de venado, pues eso le cuelgo. Y también es una forma de ir sumando, hermanitos. Voy con mi bastón, oiga, ¿por qué le pusiste la plumita? Ah, la plumita simboliza el vuelo espiritual que yo tengo que hacer, que yo necesito el aire, ¿sí? Eso es un ejercicio que podemos hacer. Xiupastecatzin, medicina de la herbolaria. Hacer un compendio de plantas, semillas, raíces, rocas, amuletos de poder para curarse y protegerse, ¿verdad? ¿Para qué? Para que posteriormente hagamos colectar todo esto, pomadas, pócimas, amuletos, combinación de hierbas, todo eso que nosotros sabemos. Vamos a elaborar un amuleto. Vamos a elaborarlo. ¿De qué lo podemos hacer? De una piedrita.
¿Qué debe de ser? ¿Amatista? ¿Obsidiana? Su creatividad es su medicina. ¿Puede ser de una patita de conejo? Hazlo de patita de conejo. No, pues es que yo tengo un colmillito, pero el colmillito es de perrito. Órale, haz tu amuleto. Dice, no, ¿cómo? Sí, el perrito, su lealtad. Ese perrito aventurero. Ese perrito que sabe detectar, olfatear. Ahí está. Elaborar inciensos, saumerios, atecocol y caracol. Pintemos nuestro caracol, arreglemos nuestros saumerios, nuestros ataditos para saumar. De eso se trata, porque somos medicina. Investigar en libros, preguntar con abuelos, cursos, talleres, todo donde ustedes crean que podemos encontrar la medicina. El día de hoy, la hermanita Ana me preguntaba, dice, oiga, quiero hacer un superalimento para cuando hagamos ayuno. Quiero agregarle este y este y este y este, ¿no? Pues adelante, vamos a hacerlo, hermanita, le digo. Es un proyecto hermoso y ese superalimento lo podemos mandar para todos los hermanitos, decirles para eso. Adelante, ese es su proyecto de usted y cuenta con mi respaldo, ¿no? Recuerden que el ejercicio de Iscuintli pusimos en nuestra ofrendita cierta cantidad de dinero para emprender, para iniciar este proyecto. Hagámoslo. Puede decir alguien, por ejemplo, el hermanito Manuel, ¿no? No, pues yo voy a abrir, a lo mejor ya lo hizo en TikTok, quiero hacer estos ejercicios, que él tiene esa cualidad de poder trabajar y enriquecer todos esos ma xochponcalistli y empieza. Ahora con estas redes puedes generar, dependiendo de las visualizaciones, generar o monetizar algo así, me dicen los jóvenes. Qué bueno, ¿verdad? Esa monetización después a lo mejor lo puede enfocar para un proyecto. Adelante, hermanito, adelante. Esa es la medicina. Y póngale su toque personal. Háganlo. Hagamos que esta medicina vibre, llegue más lejos. Solo no se olviden de la frase, sin ambición de ganar ni miedo de perder, porque eso va a hacer que no nos decepcionemos. Híjole, no, pues no tenía previsto esto y no me está resultando. No te preocupes, ten paciencia, sé perseverante, como esa gotita de agua que cae. Parece que nunca va a perforar la roca, pero lo logra. ¿Por qué? Paciencia, perseverancia y disciplina. Hagámoslo. Pueden decir a algún hermanito, oiga, pero pues esto a mí no se me da mucho. No te preocupes, inténtalo, inténtalo. Pregúntale a tus ancestros. ¿Alguien fue medicina? Hombre o mujer medicina. Yolpastecatzi, medicina emocional. Hermanitos, hace ratito yo les hablaba un poco sobre esto, ¿no? Que les decía, si vemos muchas las noticias, no, pues que mira, que los aranceles, que la invasión, híjole. Si todo eso permitimos que contamine nuestro tona, nuestro nahual, nos vamos a desarmonizar. Y ahorita está de moda eso, del estrés, de que se desprenden varias enfermedades. Todos los días darse la palabra emocional positiva a pesar de las circunstancias. Vamos, mi guerrero.
Tú puedes. ¿Eh? Tú puedes. No, no digas que no. Lo puedes lograr. Ujú. Seleccionar como mínimo 3 compañeros por 13 días de ofrenda a la energía emocional. Seleccionemos. No con esto les estoy diciendo que a mí, no, 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 no. A 3 compañeros que estén en el grupo o no estén en el grupo, que estén en el otro grupo, mandarle esa palabrita. De las clases pasadas, el hermanito Tosnene ha estado mandando su palabrita florida. En estos días, el hermanito Miguel Ángel, si ustedes le ponen atención, todos los días nos manda su palabra florida del tonal. ¿Cuántos lo leen? No lo sé. Ahí les dejo. Pero siempre nos está compartiendo. Y es de valorarse. Para los que en algún momento hemos escrito, sabemos que no es nada fácil. Escribir lo que sentimos, lo que vivimos, lo que queremos externar a través de esta palabra. ¿Mm? Seleccionar una emoción positiva a compartir. El amor, el honor, la responsabilidad. Hay que compartirlo. El hermanito Maslakli Wanyeye Yekatsin ha estado mandando el tonal. Es eso, el honor, ¿no? La responsabilidad de estar cumpliendo. Hay que hacerlo, porque es una medicina emocional. En una jícara o recipiente, seleccionar una de las energías que se siente más identificada, conectado con tierra, fuego, aire, estrellas, plantas. Ahí pongo el agüita con tierrita. ¿Por qué agua y tierra? Porque yo soy agua. Voy a intencionar, el agua soy yo. Yo soy el contenedor del agua. Quiero trabajar con la medicina. Agarro las plantitas y ahora vamos a trabajar con estas plantas de poder, con estas plantas de medicina. Y empiezo a diluir, ¿verdad? Que se una. Este es mi espíritu, este es mi tonal. Únanse la medicina con las plantas, les pido su sabiduría, su conocimiento. Dice un hermanito, es como hacer una pócima. ¿Sí? Así es. Si el Facebook, si el Instagram, si el TikTok te está cada rato saliendo el video, compra esta camisa, te vas a ver súper guapo. ¿Por qué no te programas tú? ¿Por qué no lo haces? Porque eres energía sagrada. Seleccionar, seleccionar con un elemental, vamos a ponerle aquí, con quién se quiere trabajar para curar a los demás y a sí mismo. ¿Con qué me quiero curar? Lo que les decía. Y curar a los demás. ¿Con la tierra? ¿Se puede? Claro. ¿Con el fuego? ¿Se puede? ¿Con las estrellas? ¿Se puede? Sí, todo es posible. Vaya, escojamos cuál de estos tipos de medicina queremos hacerlo. Tezcatlipoca-Tecatzi, la medicina de la conciencia. Esta medicinita de la conciencia nos va a servir, nos va a empoderar, justamente para, como su nombre lo dice, hacernos esa conciencia. Tomar conciencia del poder que reside en nuestro nahual, o sea, la energía interna. Enseñarle a limpiar su tezcatlipoca a los demás. Y ese es uno de los trabajos que va a ser mucho más difícil. ¿Por qué?
porque muchos estamos tan domesticados, tan requete programados, que por más que nos digan, es que Dios eres tú, es que la política económica global, su intención es siempre venderte cosas. No, no es así. Dios me ama, Dios vive. Claro que vive porque estás vivo tú, ¿no? Entonces, hacer que cambie la otra persona, pues le decía un poquitito lo más difícil. Muchos se ofenden. Máxime, esas religiones, uh, yo les puedo decir testigos de Jehová y otras religiones, les hablas lo contrario que ellos dicen, no, olvídate. Te traemos la palabra de Dios. Yo también les traigo la palabra de Dios. ¿Dónde está? Aquí estoy. Soy un Dios para ustedes, pero yo soy energía sagrada. No, no estás blasfemando. Dios te va a castigar. ¿Por qué? Si soy su hijo y su hijo consentido, ¿eh? No, blasfemo. Gracias. No nos podemos entender, no hablamos el mismo lenguaje. Es que en la Biblia dice, Señor, pues por lo menos ponga bien la Biblia porque está de cabeza. Usted no está leyendo la Biblia, usted se lo memorizó la Biblia. Está sirviendo a, al Dios equivocado, ¿no? Eso es algo que no podemos cambiar. Creemos que no podemos cambiar, pero sí es posible, poco a poquito. Enseñar y conocer tu energía interna para armonizarte con Xochiquetzali. Entender que yo tengo mis energías, que yo tengo mis guardianes, como yo les digo, para conectarme con todo lo que me rodea. Soy una energía sagrada que me han dicho, eres producto del pecado original. Tal vez hubo un tiempo que sí me lo creí, porque no tenía otra opción. Vete al catecismo. Sí, voy. ¿Qué te dijeron? No, pues esto y esto. ¿Y papá crees que eso es lo que dicen? Él siempre me decía, al igual que mi mamá, créele poquitito, créete más lo que tú, lo que viene de acá. Le digo, entonces, pero ¿por qué me mandan al catecismo? Porque así nos los piden, nos obligan. ¿Qué más daríamos que nosotros quisiéramos que tú no fueras? Reconocer los principales obstáculos para conectarse con la conciencia ancestral. Familia, ¿quiénes son los que nos impiden? La familia. Oh, mira el iluminado. Quítate, quítate, viene el iluminado. Y ese es algo fuerte, ¿eh? A veces tu misma pareja, tu mismo Ishnam. Estás perdiendo tiempo con esas tonterías. Escuela, ¿no? Esta vez que tuvimos unos temazcales en Xochimilco, entraron al temazcal niños y estaban bien emocionados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un temazcal. ¿Y para qué? Para sanarnos. Es medicina. Lo hacían los abuelos. Empezamos a tejer el temazcalito. Yo sí me voy a meter, oyes, los escuchaba. Oye, si está bien caliente. ¿Y si nos desmayamos? ¿Qué pasaría? Dicen que está, los que han entrado al temazcal, que está bien oscuro y se siente un calorón.
Si yo no, pues yo me arriesgo, yo lo hago. Hay que decirle al maestro, ¿cómo le hacemos si nos queremos ahogar? ¿No? Le digo, no se preocupen. Antes de entrar al temazcal, yo sé que vienen algunos por primera vez. Les voy a explicar cómo podemos y para qué nos va a servir este temazcalito y cuál es el significado de su sacralidad, de lo sagrado para nuestros ancestros y así como debemos de respetar, ¿no? El trabajo, la religión, el sistema político. El sistema político nos quiere dependientes. Te doy dinero, no te preocupes, te voy a dar más. ¿Y qué hacemos? Dame, quiero. Es bueno que nos ayude, pero es bueno que seamos creativos. Trabajar sobre los principales obstáculos. Hermanitos, primero necesitamos tomar esa medicina de la conciencia, ¿verdad? Tomar esa conciencia es que en verdad somos medicina, que depende de nosotros, pero para poder tomar esta conciencia, primero tienes que limpiar tu espejito de Tezcatlipoca, entender que somos y hemos sido esclavos. Es otra forma de esclavitud, ¿eh? Nos los han pintado. México, todos los países somos libres, soberanos, autónomos, reconocidos, todos. Eh. No es cierto, es otra forma de esclavitud. Hasta que no rompamos esos grilletes, esas cadenas, ahora es otro tipo de esclavitud. Y a veces es tan sutil que no nos damos cuenta. Este celular ya no sirve. De hecho, ya está viejito, pues, pero todavía sirve para mensajes, para llamar. Porque ya ha salido otro nuevo celular que tiene más capacidad, que tiene más megapíxeles y no sé qué tal. Pero tú todavía prende. Sí, pero ya no estás a la moda, mi amigo. Ahora es el Pro 16. Y este, tíralo, cómprate este otro. Pues que no tengo dinero, te lo doy a pagos. ¿Qué estás haciendo? Un esclavo. De otra forma, pero estás siendo esclavo. ¿Estás enfermito? Sí. Ven, te voy a dar estas medicinitas. Te las tomas. Pero vienes dentro de 8 días para ver cómo vas con tu tratamiento. ¿Cómo te sientes? Ya un poquito mejor, doctor, un poquito mejor. Bueno, ahora cómprate estas medicinitas. Estos dos te van a sanar. Y vienes dentro de un mes. Ah, sí, doctor, ya me siento. Ah, ahora te voy a vender esta inyección para que te sanes ya. Ya, ¿cómo te sientes? Ya me siento mejor, doctor. Ahora te voy a dar esta medicina. Sí, doctor, sí, sí, para con tal de que yo me sane. Ahora, esta medicinita lo vas a tomar todos los días. Ah, de acuerdo, doctorcito, claro que sí. Ahora esta otra medicina. Y al rato ya tienes una farmacia en tu casa. Te calma, te controla el dolor, pero te está creando otra enfermedad. ¿Y acaso no eres esclavo? ¿Mm? Esa conciencia necesitamos. Esa conciencia, hermanitos. En verdad, ese es algo muy delicado. Todos decimos, vamos a descolonizarnos. Sí, la descolonización. Pero ahora, ¿cómo les hago?
¿Qué hago para realmente descolonizarme y hacer autosuficiente? Sí, pero no lo podrás hacer totalmente, porque vives en una sociedad codependiente de la religión, de la escuela, de todo lo que, todo lo que se conoce. Sí puedes, claro, y sobrevivir y coexistir, sí. ¿Por qué? Porque ahora es más consciente. Que alguien te diga, tómate esas pastillas. No, gracias, te agradezco, pero ya veré qué es lo que hago. Ujú. Así es, las farmacias. Es otra forma de control y codependencia. Porque no olvidemos que sí se ha dicho en videos, se pueden sanar todas las enfermedades, solo que no les conviene esos grandes monopolios, las de las farmacéuticas, sino a quién le va a vender esa medicina. Hasta crean enfermedades para que después ellos controlen esa enfermedad. No pretenden curar, solo pretenden controlarlo para cash, dinero, money, tomen, sacar dinero. ¿Y qué? ¿Acaso no es esclavitud? Que si no lo pintan bonito, es otra cosa. Todo esto es parte de nuestro trabajo. ¿Cómo podemos sanarnos? ¿Cómo podemos? Pero no es tan solo la medicina con la herbolaria, la medicina intelectual. Recuerden que es justamente el Pastecat, el de la medicina. Hay una medicina que no cuesta mucho. ¿Saben cuál es? Nuestra sonrisa, nuestra actitud positiva. Así es que hagamos esa introspección, hagamos esa conciencia, ¿sí? Hagamos esa conciencia de sanar. A veces no está tanto afuera, sino que está dentro de nosotros, ¿sí? Hermanitos, Malinali, Pastekatsin vive dentro de nosotros. Solo aceptemos que somos medicina. Y una de las medicinas, ¿verdad? Es preguntarnos, ¿eres medicina o veneno? ¿A quién le vamos a preguntar? A nosotros. ¿Por qué soy medicina y por qué soy veneno? Y termino la clase diciéndoles, yo te mando un fuerte abrazo para sanar tu energía sagrada. Por lo que estés pasando en estos momentos, en este día, quiero que sepas que cuentas conmigo. Nimislazotla y Kanochi no yolo. Te amo con todo mi corazón. Es medicina. ¿Sí, hermanitos? Bueno, de mi parte sería todo. No sé si tuviera alguien, algún hermanito que quisiera compartir su palabra. Adelante, los escuchamos. Ujú. O todo clarito, todo muy bien. Ahora, hace ratito vi, de veras en el chat decía, ¿cómo voy a sanar mi bastón? ¿Cómo lo voy a formar? Ese es su otro yo, su otro sostén, su otro amigo. Recuerden que el bastón, ¿para qué nos sirve? Decíamos en la mañana, para sostenerme, que si no me caigo. Sí. Ah,
Ojalá se nos dé la oportunidad en este año de cómo trabajar con el bastón desde lo que vamos a cortar en la maderita o lo que vamos a ocupar para nuestro bastón, desde cómo empoderarlo, desde cómo trabajarlo, desde cómo llevarlo y presentarlo y empezar a trabajar con nuestro bastoncito, porque es algo sagradísimo y merece una charla, una plática con eso. Y justo lo vamos a ver con los pedidores de lluvia, nuestro bastón. ¿Cómo lo vamos a empoderar este bastón? Con la luna, con el sol, con Venus, con Chalchihuitlicue, con Yeyecas, con Tlali, con Tonatiu, o sea, con todos ellos. Es todo un trabajo, ¿sí? Bueno, hermanitos, este, pues ahora sí que les agradezco súper infinitamente que me hayan compartido este trabajo, ¿verdad? Pero sobre todo, no olvidemos que somos energía sagrada, ¿sí? Sí, hermanita Mariel, la escuchamos. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, hermanita. Este, pues primeramente, Temashani, agradecerle por esta gran plática y sobre todo para mí fue como reconocer que la medicina no solamente es la hierbita o lo físico, sino que existen diferentes tipos de medicina y eso yo no lo había concientizado. Y maestro también, bueno, yo tengo ay, muchas gracias por las felicitaciones. Es un honor para mí, un privilegio y para mí es un gran regalo del cosmos poder formar parte de este hermoso Calpulli. Y bueno, mi pregunta era, cuando dijo que podíamos pedir la medicina a los elementos, pero también dijo que podíamos, no sé, ¿no? Que si nos gustan las estrellas o tenemos como esa conexión. Y ahí, pues mi duda es cómo podríamos conectar. Por favor, gracias, Demashani, por Sí, tanto. hermanita. Ujú, con todo gusto, con todo el amor para que todos podamos vibrar en armonía. Bueno, ¿cómo le hacemos para poder tener confianza con un amigo, con un compañero? Lo primero que hacemos es, pues, conocernos, ¿no? Hablarles, pedirles, acuérdense, te agradezco por todo lo que me das y por todo lo que no me das. Te pido, les pido, abuelitas, citlálime, sabiduría, conocimiento, entendimiento. Ayúdeme a entender mi camino, mi misión, mi objetivo en este plano existencial. Yo los respeto, yo siento un afecto especial hacia usted. Me comprometo a estar atenta, perceptiva del mensaje que ustedes me den. Posiblemente le manden el mensaje en el ensueño o posiblemente haya esa vibración. Que no se nos olvide que somos energía sagrada, ¿sí? Y algunos somos más perceptivos, intuitivos y algunos pues nos hace falta ejercitar, ¿sí? De esa manera lo podemos hacer. Pero no nos olvidemos, ¿para qué queremos esa conexión? Hay que objetivizar, a lo mejor con el abuelo Tonatiuh, con algún otro elemental, con otra energía. De esa manera lo podemos hacer, hermanito. Y lo básico, la paciencia, la disciplina y la seguridad de que va a suceder. Por eso yo les decía, ese gran sueño es de todos estos ejercicios, los cuentitos, hacer un libro. ¿Va a suceder? Claro que va a suceder. Tengo la paciencia de poder irlo trabajando.
¿no? De esa misma forma lo podemos hacer. ¿Sí, hermanita? Tlazohcamati, por la Tlazohcamati, pregunta. Temash. Muy bien. Hermanita Leti, la escuchamos. Tlazocamati Temasiani, yo nada más una duda. ¿Hoy es cumpleaños de la hermanita Cecil? Ujú. Oh, qué ma. No, muchísimas felicidades, hermanita Cecil. Apenas estoy viendo el chat, como que no entendía bien. Escribió algo así de Maleni, pero no entendía bien qué onda. Muchísimas felicidades, feliz vuelta al sol. Es usted una energía hermosa, ¿eh? Tlazocamati, Ah, Canoche Noyolo, hermanita. La queremos muchas mucho. gracias. Felicidades. Qué linda. Gracias, hermanita. Pues todavía no tengo el gusto de conocerla en persona, pero le agradezco sus palabras, su cariño. Y muchas gracias. Sí, lo que pasa es que como uso diferentes nombres en las redes sociales, por eso mi mamá escribió otro nombre, pero sí soy yo. Muchas gracias, hermanita. Un abrazo. Un Igual, abrazo, hermanita hermanita. Cecil, feliz vuelta al sol, que pases muchas vueltas y que seas siempre feliz como eres. Esos son los Muy, deseos. ay, qué lindo. Muchas gracias, hermanito Pedro. Bien. Pues bueno, hermanita, es usted medicina y no se desespere en encontrar eso que está buscando, ¿no? Vamos paso a paso, sin desesperarnos, pero con la conciencia de que sí se puede. Si lo cree, lo crea eso que usted necesita y pueda trabajar. Sí, hermanitos, somos medicina, solo que nos han dicho que no lo somos, para manipularnos, para controlar. Hagamos conciencia. Sí, hermanitos, hermanitas, Tazocamati miek, Tlazocamati temaitas que Temashtiani, gusta. Tlazohcamati, Tlazocamati a Temashtiani. todos, buenas Tlazocamati, noches. Miek. Buenas noches, Tlazohcamati Nos hermanitas. vemos Temashtiani, mañana, primero Tlazohcamati Naniwan Dios. Bueno, Temashtiani. tenemos Buenas semika noches. nangniwan, Bien.